Y ahora entremos en debate. Le doy la bienvenida a Víctor Gómez Ayala, subdirector de Análisis Económico de Finamex, Casa de Bolsa. Bienvenido, Víctor. ¿Qué tal, Magda? Buenas tardes. Un gusto platicar contigo y con tu auditorio. Qué gusto que nos acompañes. También le doy la bienvenida a Enoc Castellanos, presidente nacional de Canacintra. Enoc, qué gusto que nos acompañes. Un gusto estar en este debate, Magda, y saludo a Víctor y al auditorio. La semana pasada y bueno, justo hace unos momentos también estábamos viendo parte de esta información, un tema que aquí en Mega Noticias le hemos dado seguimiento desde que surge esta propuesta, la propuesta para poder reformar el sistema de pensiones. Vamos empezando por el principio y eso es, ¿por qué sí y por qué no aprobar esta reforma al sistema de pensiones? Es así como inicio contigo, Víctor. Gracias, Magda. Sí, la verdad es que no encuentro razones para un no. Todo proceso de reforma hay que entenderlo como un proceso de cambio en el cual siempre van a existir ganadores y van a haber perdedores. Y esa no es una razón para frenar un proceso de reforma. Digamos que es una característica inherente. Ahora, lo que sí debemos tomar en cuenta es el balance de riesgos. Creo que en la introducción que hacías previamente en el programa queda muy claro que hay retos en el mercado laboral, hay retos desde el punto de vista de política fiscal y hay retos desde el punto de vista de los mercados financieros y la manera en que se van a administrar estos recursos. Creo que la propuesta va en la dirección correcta en el sentido de que necesitamos un proceso de reforma alrededor del sistema de pensiones porque estamos en un proyecto de transición que genera una presión secular de finanzas públicas y en ese sentido es necesario el proceso de reforma. Muy bien, muchísimas gracias, Víctor. Enoc, ¿por qué sí o por qué no? Yo creo que es un tema de justicia social y de dimensión social empresarial. El sistema actual de pensiones, que obligaba a que se cumplieran 60 años y se tuvieran 1.250 semanas cotizadas, era aprovechado por menos de ser parte de los trabajadores inscritos en el seguro social. Es decir, para cumplir estos dos objetivos. Con la propuesta, lo que se trata es llevar más trabajadores, cerca de 8%, que pueden calificar a partir de semanas cotizadas a 705 con los mismos 60 años para hacer el y aumenta la percepción de la pensión a la que pueden tener derecho en comparación al sistema actual. Esto tiene varios beneficios para el país, pero también para las empresas, porque un trabajador que sabe que tiene segura su pensión puede ser más productivo, puede tener mayor lealtad, menor rotación para con las empresas. Evidentemente, esto también cuesta un porcentaje mayor en las aportaciones a pensiones que harán los patrones. Bien, ¿y los informales para cuándo? Estamos hablando de que el 60% de la clase trabajadora pertenece a un sistema de carácter informal, Víctor. Creo que tocas un punto central desde el punto de vista del mercado laboral. El tema estructural de la informalidad en México es un tema que tiene muchas aristas y en el cual un sistema de pensiones puede ser un incentivo que genere cualquiera de las dos cosas, o una reducción de la informalidad con reglas en las cuales es mucho más eficiente y mucho más rentable la pertenencia al mercado formal, o por el contrario, un sistema de pensiones de acceso universal que pueda desencadenar un proceso de adhesión a la informalidad por diferentes incentivos, ¿no? Yo creo que uno de los riesgos importantes que enfrenta cualquier proceso de reforma al sistema de pensiones es justo el tema de que se puedan generar condiciones asimétricas desde el punto de vista de las consideraciones alrededor de incentivos, alrededor de remuneraciones desde el punto de vista de los trabajadores. Hay que recordar
que hay un equilibrio, hay un balance entre los patrones, que son los que aportan algunos de las contribuciones a las jubilaciones, y hay otra parte que le corresponde a los trabajadores. Entonces, en la medida en que la contribución al sistema de pensiones de los trabajadores, de los empleadores, no sea equitativa, existe el riesgo de que existan diferentes alternativas, diferentes mecanismos que acercan más a los trabajadores a una posición de informalidad para poder, lidiar con la carga. Y algo en lo que se debe enfocar esta reforma es en tener los mecanismos suficientes y necesarios para que esos incentivos a la informalidad no se generen. Bien, gracias, Víctor. ¿Qué opinas en este sentido, Enoc? ¿Los informales para cuándo? Estamos hablando de cerca del 60% de la clase trabajadora. Es un tema complejo que definitivamente no se resuelve con una modificación a la legislación en pensiones. Más bien son los sustentos de la economía, los incentivos que hay para la formalidad o la informalidad. Creo que es un trabajo en el que debe hilar muy fino el gobierno federal actual para que no se incremente. Pero tiene que ver con contribuciones, tiene que ver con, evidentemente, tasas impositivas y con la propia supervisión de las actividades fiscales. Pero más allá de esto, yo creo que esta propuesta de modificación al régimen de pensiones será, como ya se mencionó, en este caso un incentivo a la formalidad. Explico por qué. Al bajar el número de semanas cotizadas, un trabajador mayor a 50 años que bajo el esquema actual, si no cotizó cercano a poderse jubilar a 60 años, le pide en muchas ocasiones a su patrón, las ciudades del país, le pide a su patrón que no lo dé de alta en el Seguro Social y en lugar de pagar las contribuciones, que le dé un porcentaje de ellas a él directo al salario, porque no le interesa, porque sabe que no va a alcanzar las semanas cotizadas como para poderse jubilar. Por el contrario, ahora esta misma persona tendría un incentivo para sí aceptar todo el pago de las contribuciones en seguridad social, pensiones, jubilaciones, afores, para poder acceder a una pensión. Esto es importante. Yo creo que esta reforma pudiera tener un incentivo positivo para abatir la informalidad laboral. Bien, déjenme tocar un punto que puede llegar a ser un tanto espinoso, porque este es solamente uno de los casi 3,000 sistemas de pensiones que hay en el país. ¿No valdría la pena entonces pensar en un sistema único, en un sistema integral? Porque bueno, queda claro que no hay piso parejo cuando hablamos de los pensionados, ¿no? Y bueno, podríamos hablar de los pensionados de oro y poner como ejemplo el caso de la CFE, el caso de los pensionados de Pemex, o bien irnos hacia el otro extremo y considerar también a todos aquellos pensionados que únicamente están sobreviviendo con casi 3,000 pesos. Víctor. Creo que tocas un punto neural aquí. Hay que recordar que desde el punto de vista macroeconómico estamos en un proceso de transición. ¿Qué significa esto? Que tuvimos un régimen de pensiones de la ley del 73, que era el régimen de pensiones en el cual tenías una jubilación garantizada, un monto. Es un régimen que se conoce como beneficio definido, y por el otro tenemos el régimen de la reforma de 97, que es un régimen de contribuciones definidas en el cual el trabajador a lo largo de su vida productiva va contribuyendo a su pensión, y cuando se jubila lo que recibe a cambio una vez retirado es el monto de los ahorros que logró acumular en su periodo productivo. Entonces estamos en un periodo entre 2020 y 2030 en el cual vamos a observar un régimen de transición entre las personas que se estaban jubilando del viejo sistema y las que están en el nuevo, que además tiene un sistema de cuentas individualizadas. Entonces, es cierto que hay un proceso necesario de unificación del sistema de pensiones con todos los regímenes que tenemos
no solo a nivel federal, sino también a nivel local. El caso de las universidades públicas es un caso emblemático, por ejemplo, pero no hay que olvidar que de fondo tenemos este proceso secular de transición entre los dos regímenes grandes, y en lo cual hay que tomar en cuenta qué es lo que corresponde desde el punto de vista de análisis hacia adelante para tener en cuenta qué se necesita para poder unificar, como tú lo comentas. Bien, gracias, Víctor. Enoc, ¿qué opinas de respecto a esto? ¿Cómo lograr un piso parejo cuando hablamos de pensiones? Tendríamos que ir caminando en el mismo sentido. La negociación dura que se hizo con los trabajadores del Seguro Social es muy ejemplificativa de que se debe de pasar un sistema de cuentas individualizadas. De lo contrario, la bola de nieve que significan las pensiones universales garantizadas se come el capital del trabajo o incluso el social de las empresas, y no importa si son instituciones públicas o privadas. Y esto pues es muy grave porque deja en la insolvencia a pues empresas productivas del Estado como Pemex, Comisión Federal y algunos estados del país o incluso universidades. Creo que en ese sentido lo que estamos viendo en la Comisión Federal es un retroceso. Hay que llevar, por supuesto, este régimen de transición a tener al menos un 20% de la percepción total como ahorros para el retiro, tal cual lo hacen los países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Sin embargo, no pueden haber retrocesos porque esto presionaría las finanzas públicas de las universidades, los estados y la población. Bien, que sin duda es un tema sumamente complejo y sobre todo nos quedan temas incluso para poder analizar, porque habría que pensar cómo es que se va a lograr consolidar este sistema de pensiones a futuro cuando ya nos han dicho que incluso la recuperación económica del país podrá venir hasta el 2025. Déjenme cerrar con un pequeño espacio para poder concluir. Solamente 40 segundos para la intervención de cada uno de ustedes. Si me lo permiten, empiezo contigo, Enoc. Creo que hay que hacer números, dejar que los expertos hagan sus cálculos actuariales, pero debemos de migrar a un sistema que sea justo. Por eso la propuesta del sector empresarial, que fue bien recibida, por el presidente de la República, que en el próximo periodo de sesiones se producirá ya un proyecto de ley, conlleva el que no haya aportaciones adicionales por parte de los trabajadores, y si los patrones pasen de aportar alrededor del 5.15% al 13.8%. Esto se hará de manera gradual desde 2023, 1% por año, hasta completamos el 8% adicional en 2022. Creo que esto lo vamos a recuperar las empresas vía productividad. Bien, gracias, Enoc. Víctor. Muchas gracias, Magda, por la conversación. Gracias, Enoc, también por la oportunidad del diálogo. Yo solo agregaría un tema muy importante aquí, que es el tema de la presión fiscal. Se ha hablado que desde el punto de vista de la propuesta, el costo fiscal o el impacto fiscal será relativamente neutral. No hay que olvidar que desde el punto de vista de la manera en que se está planteando el impacto en el mercado laboral, puede ser importante desde el punto de vista de salario, desde el punto de vista de formalidad e informalidad, como ya hemos comentado, y que eso sí puede alterar un poco el tamaño de la presión fiscal, que se suma al problema de transición que enfrentamos. Yo dejaría ese como el punto clave y el eje para que esto sea sostenible y la implementación hacia adelante se pueda llegar a cabo con éxito. Gracias otra vez.
Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias TVC en este debate, en este análisis sobre el sistema de pensiones. Me quedo con algunas anotaciones. Es importante hacer cálculos, hacer números, generar un sistema justo con dimensión social que cree condiciones de piso parejo para todas aquellas personas que logren pensionarse. Sin embargo, se requiere analizar la presión fiscal y ver la forma de incorporar a todas estas personas que hoy están en la informalidad para que puedan poder tener justamente eso que se llama justicia social. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias, Maga. Buenas tardes. Saludos. Muchísimas gracias a Víctor Gómez Ayala, subdirector de análisis económico de Finamex, Casa de Bolsa, y a Enoc Castellanos, presidente nacional de Canacintra, por habernos acompañado. Pues ahí está parte de este análisis. Al final del día, como siempre, la mejor opinión es la suya. Y le damos la bienvenida en este momento a Juan Carlos Zúñiga para incorporarse a esta transmisión de Mega Noticias TVC Informa. Juan Carlos, por fin es viernes.